Muy buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente a Palabra de Fuego, una palabra que avivará tu corazón. ¿Qué tal si para comenzar vamos a orar al Señor, vamos a adorarle y a glorificar su nombre? Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos regalas nuevamente de estar aquí, Señor, de poder servirte, de poder aprender más de tu palabra, de poder adorarte. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque hasta aquí, Señor, podemos decir que tú has sido fiel. Gracias, Señor, y yo te pido que nos hables esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde estás, dispón tu corazón. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor y Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración y Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable y sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará, Dios. Sí, Señor, te entregamos el control, Señor, de nuestro corazón, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque a pesar de que te fallamos una y mil veces, Señor, tú permaneces fiel, Señor, y tu amor, Señor, nos sostiene.
Amén y amén. Ahora te invito para que escuches la palabra que el Señor tiene para ti esta noche. Dios te bendiga. Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Fuego, una palabra que avivará tu corazón. Feliz de poder compartir con todos ustedes en esta noche esta palabra que el Señor trae para nuestras vidas. Una palabra que el Señor ha dado para que nos fortalezcamos, para que nos levantemos y para que aprendamos a pelear esa buena batalla de la fe. ¿Qué tal si ahí donde te encuentras nos unimos en oración? Ponemos este tiempo en las manos del Señor, clamamos para que su presencia sea derramada sobre tu vida, tu mente y tu corazón, y que esta palabra que hoy el Señor trae caiga en un buen terreno, en el buen terreno de tu corazón. Señor, hoy en esta noche nos unimos en esta oración. Queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte, reconocer que solo tú eres Dios grande y fuerte, que tú eres quien venció por nosotros, Señor, en aquella cruz. Cuando derramaste tu sangre, tú nos hiciste más que vencedores y más que ganadores en Cristo Jesús. Señor, gracias por cada persona, gracias por cada vida, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche por tu presencia, por tu Santo Espíritu, Señor, que en esta noche fluya tu presencia, que en esta noche el poder de tu Espíritu sea quebrantando toda cadena, todo yugo de opresión, sea quebrantando toda esclavitud en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das las armas para nosotros pelear, Señor, porque no es nuestra la guerra, sino tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar estudiando un tema hermoso que es 3 armas para vencer al enemigo. 3 armas para vencer al enemigo. La vida cristiana es una vida de guerra. Somos nosotros los hijos de Dios llamados a ser unos buenos soldados de Jesucristo y a pelear esa buena batalla de la fe. En primera de Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 12, la palabra de Dios nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué nos dice el Señor? Que debemos pelear esa buena batalla de la fe. Y en 2 de Timoteo 2:3, 2 de Timoteo 2:3 nos dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. La razón principal por la cual la vida cristiana es una guerra es porque tú y yo, al aceptar al Señor Jesús como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas, inmediatamente abrimos nuestro corazón para que Él venga, para que Él reine en nuestra vida. Desde ese mismo instante tenemos un enemigo, y ese enemigo no duerme, ese enemigo no descansa. Ese enemigo, como dice en primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, nos dice: sean sobrios y velad, porque vuestro enemigo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El propósito de Satanás siempre va a ser destruir a los hijos de Dios. Y él usa varias técnicas, él usa varias artimañas para acabar, para destruir, porque la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesucristo, Juan 10:10, el mismo Señor Jesucristo nos advierte y dice: el ladrón vino para robar,
para matar y para destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo en este pasaje nos describe cómo el enemigo va a atentar contra todo aquello que se llame Dios, contra todo aquello que anhela la presencia de Dios en su vida, contra todo aquello que desea agradar a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya eres un blanco de Satanás y él va a buscar por todos los medios cómo robarte, cómo matarte y cómo destruirte. Pero como hijos de Dios, que estamos llamados a ser esos soldados, que estamos llamados a pelear esa buena batalla de la fe, necesitamos estar atentos, necesitamos el discernimiento del Santo Espíritu de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu, necesitamos usar esas armas que el Señor nos ha dado. Porque la palabra de Dios también nos dice que nuestras armas, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Satanás, una de sus técnicas, vamos a ver algunas técnicas que él usa o estrategias que él usa para tratar de dañarte, de robarte o de matarte. Y la primera es que Satanás engaña. Él le dice a la gente que él no existe. Él le dice, y muchas personas hoy creen esa gran mentira, que el infierno no existe, que el infierno es lo que vivimos acá, que eso simplemente no es malo lo que estás haciendo o lo que estás practicando, que la vida hay que gozarla, que porque vida solo hay una. Son todas esas mentiras que Satanás usa porque él es engañador y padre de mentira. La segunda técnica que Satanás usa es poner obstáculos a la obra del Señor. Cuando se predica el evangelio, él está distrayendo, él trae ese espíritu de distracción, él trae ese sueño, él trae esa pereza, él es el que trae ese desánimo, él es el que trae esa frialdad espiritual a tu vida, porque no le conviene que un hijo de Dios, que un guerrero de Dios esté activo en la obra del Señor, esté clamando, esté orando, esté peleando esa batalla, porque él sabe que cuando tú y yo nos disponemos para hacer esa obra y para pelear, somos algo, o somos alguien que va a ir contra esas artimañas y él tiene que retroceder. Cuando tú y yo nos levantamos a tomar esa autoridad que el Señor nos ha dado, a tomar esas armas, el enemigo tiene que retroceder, el enemigo tiene que salir huyendo. Por eso él trae esos obstáculos, trae ese desánimo, trae esa amargura, él trae ese enfriamiento espiritual para que tú no te levantes a hacer esa guerra y a pelear esa buena batalla de la fe. Lo tercero es que Satanás oprime. ¿Cómo oprime? Él va a traer a tu mente esos pensamientos de duda, de incredulidad. Trae a tu mente pensamientos de temor, de desaliento. Y eso hace que tú no tengas cabida en tu mente a la palabra de Dios. Estas son las técnicas que él usa. Y por último, él tienta para que cometan pecado. Usa las cosas del mundo para que tú y yo como hijos de Dios nos alejemos de las cosas de Dios, de las cosas que sabemos que a Dios le agrada, y empecemos a simpatizar con el mundo y empecemos a querer acomodarnos al mundo, cuando el Señor nos dice que no nos conformemos ni que no nos adaptemos a este mundo. Pero en 1 Juan, el capítulo 3, el versículo 8, la palabra de Dios nos dice y nos advierte. 1 Juan, el capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el enemigo nos tenía sujetos, el enemigo nos tenía esclavizados, pero para eso, como dice el apóstol Juan, apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del enemigo, para destruir las obras de las tinieblas. Y tú y yo en Cristo somos más que vencedores. Tú no eres de los que tiene temor, tú no eres de los que sale huyendo, tú eres de los que se para en la brecha, de los que usa esas armas. Y le dice al enemigo, retrocede porque ya estás vencido en el nombre poderoso de Jesús. En la cruz del Calvario es el lugar donde Satanás fue derrotado. Satanás es un enemigo vencido. Satanás es un enemigo derrotado. Pero igual él sigue levantándose contra la iglesia, sigue levantándose contra los hijos de Dios, y ahora más que nunca, porque ya sabe que el tiempo se le está terminando, porque ya sabe que pronto nuestro Señor Jesús aparecerá en las nubes, vendrá por esa iglesia. Vendrá por esa novia que está lista, ataviada y preparada para recibirlo. A él le queda poco tiempo, y hoy más que nunca, como hijos de Dios, necesitamos estar alertas, necesitamos estar despiertos, necesitamos estar ayunando, orando, clamando, creyendo las promesas del Señor, derribando toda trampa de las tinieblas, sacando a la luz todo aquello que Él hace en lo oculto. Esa batalla continúa, aunque Él es un enemigo derrotado y vencido, pero tú y yo tenemos una batalla que pelear. Una batalla que pelear, y es una batalla que hay que pelear a diario, porque Él no descansa. Mientras nosotros dormimos, descansamos, Él está maquinando, Él está tramando, Él está mirando la forma de cómo hacerte caer, de cómo hacerte pecar, de cómo traer tentación a tu vida. Por eso nosotros necesitamos estar alertas, vigilantes y orando intensamente para deshacer todas las obras de las tinieblas. El libro de Apocalipsis nos habla de unos vencedores, y dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermosa palabra, donde nosotros vamos a encontrar esas tres armas poderosas para vencer al enemigo. Nosotros conocemos las armas espirituales, hemos hablado acerca de ellas. Tenemos el ayuno, tenemos la alabanza, tenemos la palabra de Dios que es la espada, tenemos también la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, el grito de guerra. Hay muchas armas. La oración es una de nuestras armas más poderosas, pero hoy quiero que juntos estudiemos estas tres armas de las que nos habla el libro de Apocalipsis. Y ellos le han vencido. ¿Vencido a quién? A Satanás. Si tú allí en casa miras todo el contexto, viene hablando de cuando Dios ya lanza a ese enemigo, cuando Dios ya le da ese ultimátum a Satanás. Y dice que un grupo de personas, de valientes, de vencedores, le vencieron por tres cosas: por medio de la sangre, por medio de la palabra, el testimonio de ellos, pero también porque ellos menospreciaron sus vidas. Lo primero entonces que vamos a mirar es aquí en el libro Apocalipsis 12:11. Lo primero que dice es: y ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Mire, en la cruz del Calvario Jesús derramó toda su sangre. Nos dice el Evangelio que cuando le traspasan su costado,
lo que sale es agua y sangre, porque ya había derramado toda su sangre completamente. Y el enemigo pensó que al hacerlo derramar toda su sangre, hacerlo derramar hasta su última gota a través de esa flagelación, a través de esa corona de espinas, a través de esos latigazos que le dieron, el enemigo pensó que tenía derrotado a Jesús, pero él no sabía que entre más sangre se derramaba, más gracia recibíamos tú y yo, porque por esa sangre bendita, y como dice Pedro en su carta, no es cualquier sangre. Pedro dice que es preciosa sangre, esa preciosa sangre que se derramó en esa cruz, la sangre de Dios mismo, la sangre del Dios hombre, que estaba pagando ese precio por ti y por mí, que estaba dando su vida en expiación. Nosotros en ese sacrificio somos vencedores, en ese sacrificio somos más que ganadores y más que victoriosos. Satanás es experto en acusar. Dice la palabra de Dios que él se presenta ante el trono y acusa a los hijos de Dios. Los acusa de día y de noche. Esa es su especialidad: acusar, señalar, juzgar. ¿Sí? Pero nosotros, por esa sangre preciosa, nosotros hemos sido libres de todo pecado, de toda condenación. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan según la carne, sino según el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que nuestra defensa ante esas acusaciones del enemigo es la sangre de Jesús, porque esa sangre nos limpia de todo pecado, Y estos hombres de esta gran tribulación, lo primero que dice es que ellos le vencieron por medio de la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús nos limpia, porque la sangre de Jesús nos purifica, porque la sangre de Jesús nos protege, porque la sangre de Jesús nos redime de la esclavitud del pecado. Entonces, por medio de ese sacrificio, por medio de esa obra de nuestro Señor Jesús, tú tienes toda la autoridad para hacer retroceder a Satanás, para hacer retroceder toda obra de las tinieblas. ¿Qué estás esperando para usar esta arma poderosa? Hoy se menosprecia mucho la sangre de Jesús. Hoy ya no se habla casi del poder de la sangre de Jesús, pero es necesario que como hijos de Dios cada día recordemos ese sacrificio, demos gracias por ese sacrificio, tomemos ese sacrificio y vivamos en la autoridad que ese sacrificio que Jesús hizo nos dio como hijos de Dios por haber aceptado su obra en la cruz. Eso es una gran revelación del sacrificio de Jesús en la cruz, que nos dio esa autoridad para vencer a Satanás, para ya no permitirle venir con ese juicio a señalarte, sino para que le digas que en la sangre de Jesús hay poder, que en la sangre de Jesús tiene toda la autoridad para limpiarnos y para guardarnos. Lo segundo que dice es que ellos le vencieron por medio de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se mantuvieron en su profesión de fe. Ellos, aun en medio de las más difíciles circunstancias, porque recordemos el contexto del pasaje de Apocalipsis. Estos son los vencedores de la gran tribulación. Estos son aquellos que van a vencer al enemigo, al anticristo, en medio de esa gran tribulación, en medio de persecución, en medio de hambre, en medio de todos los juicios que el Señor traerá
a esta tierra, pero en medio de todo esto hubo un grupo de hombres. Va a haber hombres que van a glorificar el nombre del Señor. En medio de ese tiempo difícil, estos hombres van a vencer al enemigo por la sangre del Cordero, por el testimonio de ellos, porque mantienen su fe intacta, porque mantienen sus convicciones, porque no se dejan mover de lo que ya han creído, de lo que ya han atesorado en su corazón. Hoy tal vez es muy fácil ser cristiano. Nosotros estamos viviendo un evangelio muy cómodo, estamos viviendo un evangelio muy light. No vemos que se esté persiguiendo, entonces me da lo mismo si me congrego o no me congrego, si escucho la palabra o no la escucho, si tengo un tiempo para mí, para el Señor, nos da lo mismo. Vivimos un evangelio muy cómodo, vivimos tan cómodo, lo vivimos que ya tenemos la oportunidad de escuchar la prédica acostados en la cama tal vez, porque ya ni para eso tenemos reverencia de guardarle al Señor. Ya vemos prédicas, en cada momento lo podemos hacer, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Cuál es la reverencia que estamos teniendo ante el Señor? Pero se nos olvida que nuestra historia, que nuestras raíces está llena de sangre, de esos mártires, de esos héroes del cielo que dieron su vida por amor a Jesús, que dieron su vida en sacrificio por Él. Tú y yo hoy lo tenemos todo muy cómodo, pero hoy necesitamos aprender esa palabra del testimonio. Necesitamos mantener nuestro testimonio personal intacto. Hoy necesitamos más que nunca resplandecer, ser luminares en el mundo, ser esa luz que guía a otros a venir al Señor Jesucristo. Necesitamos nosotros proclamar el mensaje de salvación, proclamar el testimonio de Jesús, pero nosotros mismos debemos ser testimonio. Debemos no contradecir, no podemos contradecirnos, sino ser coherentes, que lo que prediquemos, eso hagamos. Pero no podemos predicar de amor cuando estamos murmurando, cuando estamos señalando, cuando estamos juzgando a los demás sin saber ni siquiera la situación que esa persona le ha tocado vivir. Eso no es vivir una vida de testimonio, el testimonio de la palabra, como lo hicieron estos hombres. Nosotros necesitamos darle lugar a la palabra en nuestra vida. Debemos dar ese mensaje claro de esperanza. Debemos ser en la sociedad que nos rodea. Debemos ser esa voz que clama, como lo fue Juan Bautista, esa voz que clamaba en el desierto. Nosotros debemos ser esa voz en medio donde está el problema, esa dificultad, esa angustia, ese temor de las personas. Nosotros estamos llamados a brillar, al alumbrar con la luz que Cristo ha puesto en nosotros. La palabra de Dios en Mateo 5 dice que Él nos ha dado esa luz y que esa luz no puede estar debajo de la mesa, sino que debe estar encima para alumbrar a todos los que están en casa, para que así ellos vean esas buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Nosotros entonces debemos dar testimonio, debemos tener una vida de testimonio, debemos ser coherentes, porque no podemos decir ser cristianos y vivir como si no lo fuéramos. Debemos vivir una vida de testimonio, pero el testimonio tiene que ver con obediencia a Dios, con una vida que quiere agradar a Dios, que reconoce que se equivoca, sí, pero que necesitamos cada día más y más de Él. Miren, mis amados hermanos, Jesús le dijo a aquel gadareno: vete y cuéntales
cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero hoy hay cristianos que ni siquiera su círculo más cercano sabe que es cristiano. Les da pena decir que es cristiano, niegan al Señor. Y Jesús dijo que si nosotros lo negamos delante de los hombres, Él nos negaría delante de nuestro Padre. Necesitamos testificar con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra palabra, que hubo un Dios que un día nos salvó, nos rescató, cambió nuestra vida. Hoy la iglesia está muy callada, la iglesia ya no habla, pero es necesario que nos levantemos como esa voz, como esas antorchas encendidas, con una vida de testimonio, que no tengan nada que decir de ti, que no tengan nada que decir, sino que eres un buen hijo de Dios, un buen siervo de Dios. Y por mucho que encuentren, lo único que tendrán que hacer son mentiras, son murmuraciones, porque no van a encontrar nada que te haga caer. Y lo tercero y último que nos dice la palabra de Dios es que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esto es un nivel ya muy elevado. Esto ya es un nivel muy elevado y personal con el Señor Jesucristo. Es tener muy claro que si nosotros vivimos, para el Señor vivimos, pero que si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pero hoy hay mucho temor a la muerte y obviamente da temor, porque el mismo Dios, cuando nos crea, Él nos crea para vivir eternamente. Y por eso el ser humano, a pesar de que conoce mucho del Señor, de que sea cristiano, de que conozca la palabra, siempre va a haber un temor a morir. Pero el Señor nos está llamando a no tener ningún temor, como estos hombres de la gran tribulación menospreciaron sus vidas y con esto le quitaron el control a Satanás, porque toda la raíz de temor está en el temor a morir, en el temor a morir. Pero si tú y yo sabemos hacia dónde vamos, qué futuro nos espera, si estamos seguros de nuestra salvación, no hay de qué temer, no hay de qué temer. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esto, estamos cimentados en el Señor Jesús y tenemos claro en nuestro corazón que el Señor es el dueño de nuestra vida, es el dueño de todo nuestro espíritu, alma y ser, no hay de qué temer, no tenemos temor a morir, y así Satanás estará vencido, porque toda esa raíz entonces del temor surge de ahí, del temor a la muerte. Entonces nosotros no podemos amar más nuestra vida que a nuestro Señor Jesús. Jesús dijo que todo aquel que quiera venir en pos de Él debe negarse a sí mismo. Y esto hicieron estos hombres de la gran tribulación, negarse a sí mismos, negarse a ellos para que Cristo reinara, para que Cristo resplandeciera en ellos. Nosotros hoy no es agradable para muchos, ¿cierto?, escuchar hablar de esto, porque estamos muy acostumbrados ya a escuchar solo evangelios de cómo te va a ir bien, de cómo vas a ser bendecido, pero ya muy poco se predica acerca de que hay que morir, a morir a lo terrenal, morir a todo aquello que no agrada al Señor, porque en términos generales lo que dice que ellos menospreciaron su vida fue eso, es darle a Jesús el primer lugar, que Él sea el centro de tu vida, que sea el que se sienta en el trono de tu corazón. Eso es morir, hacer lo que Él diga en obediencia y agradándole siempre a Él. Nadie que quiera pagar un precio, nadie que quiera amar a Dios va a decir que no va a pagar un precio.
siempre que seamos hijos de Dios, que queramos agradarle a Él, vamos a pagar un precio por causa del reino de los cielos y por causa de Cristo y por causa de su palabra. Ya te he dado hoy 3 armas poderosas con las que tú vas a vencer al enemigo: la sangre de Jesús, el testimonio de la palabra de ellos, y no amar la vida, sino más bien menospreciar nuestra vida para que tomemos la vida de Cristo en nosotros. La conclusión, quiero concluir con esto: somos el ejército de Dios y estamos llamados a estar listos, a estar preparados para esa batalla. Una batalla, la que se libra a diario, no da tregua. Toma las armas para vencer al enemigo. No retrocedas. Es Él el que tiene que retroceder. Es Él. Tú y yo somos más que vencedores por medio de la sangre, por medio del testimonio y porque menospreciamos nuestras vidas, porque ponemos a Jesús en el centro de nuestro corazón. ¿Qué tal si oramos? Si le damos gracias al Señor por su palabra, si le decimos: Señor, yo sé que tengo una lucha diaria, yo sé que tengo un enemigo que vencer, que aunque ya está vencido, Él quiere venir a distraerme, a robarme la paz, a traer temor, a traer duda, a traer tentación. Pero hoy tú me has enseñado que por medio de tu sangre yo tengo autoridad para vencer, que por medio de mi testimonio, de permanecer firme, de ser fiel a ti, de hablar y hacer lo que predico, y por medio de ponerte a ti en el centro de mi vida, yo puedo ser más que vencedor. Vamos allí a terminar alabando al Señor. Vamos a terminar declarando que 1000 veces le podemos fallar, pero que Él es fiel y siempre va a ser fiel. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. 1000 veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Gracias, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control.
reconociendo que 1000 veces te fallamos, Señor, que 1000 veces nos equivocamos, Señor, pero hoy tu palabra nos dice que nosotros somos más que vencedores, que tú nos has dado armas espirituales, que tú nos has provisto de esas armas para derrotar todas las obras de las tinieblas, todo plan oculto del enemigo, toda acta que se quiera levantar en nuestra contra, todo espíritu contrario, hoy se rompe, hoy lo declaramos inoperante, hoy lo declaramos sin poder en el nombre de Jesús, por esa sangre preciosa, por ese testimonio, Señor, por ponerte a ti en el primer lugar de nuestra vida, Señor. Gracias por esas armas que tú nos das, porque en medio de la batalla, porque en medio, Señor, de esa lucha, tú no nos dejas desprovistos, tú no nos dejas solos, tú nos has dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Levanta tu pueblo, Señor, levanta tus hijos, no más temor en tu pueblo, no más miedo en tu pueblo. Levántanos, Señor, como esa iglesia victoriosa, como esa iglesia guerrera que hace retroceder las tinieblas, que hace retroceder al enemigo, que hace que todo plan se desbarate, que todo plan oculto se rompa en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, bendice a tus hijos, dale nuevas fuerzas, ayúdalos a tomar esas armas, que al igual, Señor, que estos hombres de la gran tribulación, como dice tu palabra, que fueron vencedores, nosotros hoy podamos entender que somos más que vencedores, más que ganadores, más que victoriosos en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, muchas gracias. Nada de temor, Señor. El enemigo quiere acusarte, el enemigo te acusa porque has fallado tal vez, pero hoy el Señor te dice: ven a mí, vuelve a mí, acércate a mí y recuerda que en la cruz derramé mi sangre para que tú hoy tengas vida y vida en abundancia. Todo pecado se va de tu vida ahora. Tú eres libre, tú eres sano, tú eres ganador en Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, les envío un fuerte abrazo, que el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre todo lo que hagas y emprendas. Nos vemos el lunes con nuestro estudio, la palabra de Dios, un tesoro preciado, con nuestro último tema, que es la inerrancia de la palabra de Dios. Recuerda las 3 armas poderosas que hoy aprendiste para vencer al enemigo: la sangre de Jesús, el poder del testimonio y menospreciar tu vida, porque Jesús es más grande y es el centro de ella. Un fuerte abrazo y una feliz noche para todos.